Hola, soy el doctor Sebastián Ugarte Ubiergo, soy médico, intensivista, profesor de medicina intensiva, me dedico a la difusión de conocimientos de medicina y padre de familia y un chileno más. Tengo 3 hijos míos y Antonieta tiene 2 hijas. En pareja juntamos, entre los míos y los nuestros, juntamos 5. ¿Feliz? Feliz, feliz. Mi padre justo es chileno-español, actor, mi madre hija de españoles y vestuarista. Ella trabajó haciendo ropa para las producciones de teatro y también haciendo ropa en general. Me gusta relajarme leyendo, leo harto, pero también viendo televisión, escuchando música, cocinando y comiendo algo rico con Antonieta. ¿Qué le enseñó la pandemia a usted? Que la ciencia no miente, que hay que preocuparse de todos, especialmente de los más postergados, que si descuidamos a los postergados, al final la enfermedad igual llega al lado de tu puerta y al lado de tu familia. Durante la pandemia uno estaba encerrado y no salía mucho, uno no tenía conciencia de que iba siendo más conocido. Y cuando ya se abrió y ya era conocido, ya no había remedio, uno se daba cuenta que la gente lo saludaba, pero en general la mayoría de la gente saluda con cariño, así que no es una experiencia traumática para nada. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, por abrirnos la puerta aquí a CNN Íntimo. Lo veíamos en su presentación, quién es, no necesita mayores presentaciones, pero le faltó decir que es rey Huachaca del 2020. ¿Qué significó esa corona? La verdad es que es un gran reconocimiento porque hay algo especial. Yo una vez escuché a Nicanor Parra, que Nicanor Parra, por ejemplo, ha trabajado en la traducción del Rey Lear, ha escrito grandes obras que uno consideraría académicas, pero quizás nunca logró la trascendencia de su hermana Violeta. Y él tardíamente en su vida descubre que lograr contactar con el alma de un pueblo es mucho más trascendente que un laurel académico. Así que uno de los mayores honores de mi vida es haber sido reconocido como rey Huachaca. Porque usted siempre ha estado pendiente y lo ha convocado mucho, la gente más humilde. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que es como nuestra estrella polar, es guiarnos por los menos favorecidos por la lotería de la vida. ¿Por qué? Yo creo que hay valores, hay ética, y creo que cuando los más postergados son considerados, en medicina desde luego, hacemos algo que no es solo bueno para ellos, sino que es bueno para todos en su conjunto. Por ejemplo, en una epidemia, si dejamos sectores postergados, descuidados, sin acceso a la salud, eso al final golpea la puerta de los príncipes, de los que tienen mayor riqueza, todo el mundo. Oiga, doctor, ¿y aprendimos algo en la pandemia finalmente? Porque en la pandemia estábamos todos súper pendientes, pero parece que ya se nos hubiera olvidado. ¿Aprendimos? No sé si aprendimos, Matilde, si he de ser honesto, yo creo que nos dejó lecciones, pero hay alumnos más aplicados con las lecciones y otros menos aplicados. O sea, si uno ve, hay cosas que uno debería haber aprendido porque hay lecciones. Una lección que queda clara es que el conocimiento y la experiencia no se improvisa. Y Chile demostró que tener buenos sistemas de vacunación, tener cadenas logísticas sirven. Y eso no se inventó ahora, sino que tenía muchos años. Otra lección es que sí existen héroes y sí existe vocación. Y en los momentos cruciales esa gente aparece. Tanto funcionarios de la salud que no se fue para la casa, se quedó ahí, funcionarios de carabineros, etcétera, que hicieron la pega. Entonces,
hay muchas lecciones que nos deja la pandemia, pero no sé si las aprendimos, como la ciencia. Por La ejemplo, las ciencia, vacunas. El presidente de la potencia máxima de Occidente Donald Trump puso una antivacuna a Robert Kennedy Jr. como encargado de la sanidad. El Ministerio de Salud es antivacuna. Se ha perdido un poco la racionalidad y aquí estamos replicando también surgen movimientos, hay algunos candidatos que han cuestionado el sistema de vacunación y eso la gente que ya también se cansó de las vacunas pudiera hacerle un poco eco. sí, hay una cierta fatiga pandémica, se ha llamado este desapego con la vacunación. Y lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno de los principales influencers antivacunas en el mundo, uno de los 12 más importantes influencers antivacunas, es el secretario de Salud de Estados Unidos hoy en día. La buena noticia, Matilde, porque la vida nos da noticias malas y buenas, es que el secretario de Salud ha cambiado al menos su discurso público y a raíz del reciente brote de sarampión con más de 200 casos y 2 muertes por sarampión en Texas y otros estados de Estados Unidos, está llamando a vacunarse. O sea, no perdamos la fe en la humanidad, hay alumnos más rápidos, otros más lentos, pero él está cambiando su discurso y yo creo que eso es positivo al final. Sin duda. También pensando en Estados Unidos, uno de los principales recortes fue al sistema de ayuda internacional que da Estados Unidos. Y dentro de eso están ayudas médicas sanitarias para África, donde hay vacunación, donde hay asistencia. Y es un poco lo que me decía antes, cuando hay un sector de la población, ya sea social o en esta vez geográfico, que queda descuidado, quedamos todos descuidados. Así es, y si nos acordamos cuando teníamos la mala costumbre de colocarle a las variantes de virus corona el nombre del país donde se producía la mutación, nos acordaremos de que buena parte de las nuevas cepas aparecían en lugares de baja cobertura sanitaria. Aparecieron variantes en India, aparecieron variantes en África y lamentablemente también en Brasil, que no tuvo mucho apego a la vacunación. Entonces esto de descuidar, abandonar zonas del mundo, puede al final ese olvido golpear a nuestra puerta. Porque los virus viajan rapidísimo. Viajan rapidísimo. Hoy en día invadimos los espacios naturales. Los animales que antes tenían santuarios silvestres, hoy día prácticamente colindan, son vecinos del humano, los animales salvajes, y pueden ocurrir zoonosis, que se transmite del animal al humano. Y una persona puede viajar de un continente a otro en horas. Por lo tanto, claro, ahí también se aprendió poco. Se aprendió poco y, por ejemplo, un ejemplo concreto, olvidémonos de África, mala idea, viruela del simio. Ya tenemos 2 clados de virus de viruela del simio que están golpeando en nuestro continente y en Chile. Bueno, usted fue rostro de la pandemia, le tocó asumir un rol, bueno, tal vez se venía preparando anteriormente, los primeros trasplantes de hígado, a usted le tocó ser vocero también de cómo iban evolucionando los pacientes, porque usted siempre ha trabajado en medicina intensiva, en urgencia y en medicina intensiva. ¿Qué es ser un intensivista? Bueno, los intensivistas somos los médicos que atendemos a los pacientes más graves que están en la UCI y que muchas veces requieren máquinas para soporte de sus órganos que están fallando. Entonces, en esa frontera entre la vida y la muerte y esta frontera del desarrollo tecnológico de la medicina es donde están los intensivistas. Y es un rol bien complejo que requiere bastante especialización, mucha tecnología, pero también no nos olvidemos mucha humanidad, porque para algunos pacientes son los últimos días de su vida y para otros se van a recuperar, pero después de haber pasado un momento muy difícil. ¿Y usted está formando intensivistas? Sí, sí. ¿Y es una especialidad nueva?
Es una especialidad nueva, se reconoció hace un par de décadas recién. Chile cuenta con algo más de 100 intensivistas acreditados, lo que es una vergüenza. Estamos muy atrasados. Argentina, incluso Uruguay tiene más. Uruguay es pequeñito, sí, convengamos, tiene buenos futbolistas y tiene más intensivistas que nosotros. Chile en muchas unidades de cuidado intensivo, las unidades más complejas, más sofisticadas, más caras de los hospitales públicos y privados de Chile, trabajan médicos generales, sin ninguna acreditación, porque se ha pensado que esos pacientes más graves pueden estar en manos de un médico general dirigido por un único intensivista que a veces por teléfono desde la casa da indicaciones en la noche. Yo tengo el sueño que algún día, al igual que en la mayoría de los países del mundo, los pacientes más graves en las UCI estén manejados por especialistas, así como los niños son atendidos por pediatras, los enfermos del corazón son atendidos por cardiólogos, los pacientes más graves críticos sean atendidos por intensivistas acreditados. ¿Y usted siempre trabajó en medicina intensiva? Bueno, tuve que hacer una formación primero y después, cuando ya me especialicé, mi carrera ha sido en medicina intensiva. Bueno, primero ser bombero, porque no existe el horario. Sí. Pero debe ser también bien desgastador estar en esa situación límite, porque muchos de los pacientes que llegan ahí, ustedes van a ser las últimas personas con las que ellos van a convivir. ¿Cómo se trabaja a nivel personal ese contacto con la muerte cuando nosotros no estamos acostumbrados a hablar de la muerte? Pero si uno piensa, yo creo que en la medicina es muy importante tener valores. Y yo creo que también es importante, nuestra sociedad occidental no lo considera demasiado importante, pero yo creo que es importante conservar la espiritualidad y la ética. Yo creo que la muerte corre a parejas con la vida. Y decir cómo murió alguien es preguntarse también cómo vivió. Cuando uno entiende que vida y muerte van un poco de la mano, uno puede enfrentar estos procesos con mayor respeto, incluso, por ejemplo, haciendo actividades como los cafés de la muerte, juntarse a conversar, tomar un café y abrir el corazón después de la muerte de un paciente, por ejemplo. Este tipo de cosas es un poco diferente a la forma que nos enseñaron en algún tiempo, que los médicos tenían que ser médicos duros, que no se emocionaban frente a las situaciones de los pacientes, etc. Pero si seguimos esa escuela, quizás perdemos lo más valioso de la medicina, que es la humanidad en definitiva. Sin duda. ¿Y usted es creyente? Sí, soy creyente. ¿Y la vida termina con la muerte? Yo creo que no, eso es lo que yo creo, no puedo demostrarlo científicamente, pero yo creo que no. ¿Nunca le han tocado esa experiencia? Bueno, sí, uno tiene experiencia, pero no me atrevo a citarla, claro, así como que demuestran algo, pero claro, uno... Experiencias cercanas a la muerte se llaman, claro. Claro, uno... Y justamente los intensivistas son las que más reportan. Claro, y uno ve cantidad de cosas y el estar ahí en esos momentos es tremendo. Ahora, muchos de los pacientes los salvamos, otros no, pero poder darle incluso dignidad al momento de morir y poder permitir, por ejemplo, reencuentros familiares antes de la muerte, aunque no salvemos al paciente, ya es un aporte que hacemos como médicos. Uh-huh. Es contraintuitivo preguntarle, pero ¿una persona tiene derecho a decidir su muerte? A ver, hay que matizar. Yo diría que hay situaciones en que personas están sufriendo dolores insufribles, con una enfermedad, con un diagnóstico cierto, con un pronóstico irrecuperable,
Y en esos casos, la mayoría de los expertos en ética en el mundo consideran que prolongar artificialmente la vida y prolongar el sufrimiento no es lo mismo que alargar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes situaciones y hay situaciones en que la persona tiene el derecho de decir no me hagan más cosas, déjenme tranquilo, Pero no me eso hagan existe, sufrir. el enseñamiento terapéutico, que no sé, Efectivamente. pero el así. derecho a decir yo en estas condiciones no quiero seguir. Ahí, cuando uno va viendo todo el espectro y llegando ya al terreno de la eutanasia, por ejemplo, no de la adecuación de la terapia, que digo, Claro. esta terapia no. Ahí yo creo que hay todo un terreno donde se puede avanzar y se puede discutir, pero hay que ser muy riguroso y muy serio. Desde luego, no es el terreno que a uno más le gusta, porque nosotros nos formamos como médicos para salvar vidas, no Por para eso le hacía quitarlas. bien contraintuitiva la pregunta, Claro, pero desde ustedes les luego es toca. un tema que se puede discutir, pero no hay que sobresimplificarlo, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener certeza en los diagnósticos, certeza en los pronósticos, la posibilidad de cometer errores son errores muy trascendentes, así que se puede avanzar, pero con ética y con mucho cuidado. Doctor, usted es el primer médico de su familia. Sí. Su papá, nada que ver. No. Su papá estudió leyes, Sí. después fue parte de los fundadores del teatro de la Universidad Católica. Así es. Estaba leyendo que la Pérgola de las Flores cumple ahora 65 años y su papá era el alcalde de la Pérgola. El alcalde de la Pérgola de las Flores. Justo Ugarte. Sí. Nada que ver con los médicos. Pero su muerte le marcó a usted la vocación. Sí, sí. Porque usted tenía 8 años cuando él se murió. Tenía 8 años, él murió, yo lo quería mucho y todos mis hermanos lo queríamos mucho, y vivir su enfermedad y su muerte nos marcó. Y yo incluso reconozco que hice una cosa muy infantil, un acto cuando fui a despedirme de él al cementerio, le prometí que iba a luchar contra su enfermedad, él murió del hígado. Y con el tiempo, años después, me tocó encabezar los trasplantes de hígado en la UCI, en un hospital público en Chile. En el Hospital Salvador. Pero cuando decide la vocación, porque usted partió estudiando sociología, y ya deriva a medicina, ¿se acordó de esa promesa? No, la verdad es que era una promesa infantil, que no fue un leitmotiv que guió toda mi vida, pero estaba ahí. Después, con el tiempo, me encuentro con que un grupo de cirujanos brillantes en el Hospital del Salvador quería desarrollar los trasplantes de hígado y me tocó ser parte de esto, pero la vida a uno le sorprende y al final esa promesa que hice de niño terminó cumpliéndose. Su mamá quedó con los 4 hermanos. Ella está perfecta hasta ahora. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 96 y está muy bien, muy activa. Porque su papá murió muy joven, a los 52. Sí, 52 años. Ella ya lo ha duplicado y está estupendo. Sí, muy bien. Pero ella le tocó, bueno, ella cosía. Sí, sí. Hacía los trajes del teatro y después tuvo que seguir trabajando mucho más todavía porque se queda con estos 4 niños. Usted pasó épocas bien difíciles leyendo, viendo la biografía. Estudiar medicina no fue fácil. ¿Cómo marcan esas experiencias? Bueno, yo creo que lo que yo viví no debe ser muy diferente de lo que muchos jóvenes chilenos han vivido. Y además, las cadenas de apoyo que hubo en determinados momentos eran menores que los que va teniendo Chile en medida de que va teniendo más crecimiento económico. Entonces, ¿Pero se acuerda de privaciones, por ejemplo? Sí, claro. O sea, era difícil, fue difícil estudiar. Lo mismo que vivía yo, vivían otros compañeros. Porque además se fue a estudiar a Temuco. A Temuco,
El clima es un poco más duro, si uno no está preparado y no tiene todo el vestuario, las condiciones. Fue complejo, se pasan dificultades, pero ¿Y es verdad que comía yuyo silvestre? sí, o sea, eh, puede parecer raro, pero en las plantas silvestres hay varias que tienen como un ¿Una papa? tubérculo, una papa, que uno puede cortar y hacer ensalada. ¿Y eso cuándo lo descubrió? Eh, no, la necesidad tiene cara de hereje, yo no, o sea, eh, cuando comía carne era carne de caballo, que en Claro, Temuco hay se comía. carnicerías de equino, y entonces un lujo era poder comer una carnecita. Quizá tenía la esperanza de ponerme buen corredor, porque alguna vez comía caballo, pero eran momentos duros. La cantidad de inventos y cosas que uno hacía para llegar a fin de mes eran muestra de bastante ingenio, pero se puede con dificultad, pero se puede. Y, y yo estoy orgulloso de haber sobrepasado esas dificultades, igual que otros compañeros con los que me encuentro hasta el día de hoy. Ujú. Pero eso va marcando. Sí, sin duda. O sea, yo creo que si uno ha tenido en su vida la oportunidad de pasar dificultades, eh, es importante ser fiel a sus raíces y a lo que vivió. Y en eso despertó una vocación social bien profunda en usted, Así que es. se empezó a reflejar ahí en la vida universitaria, a lo mejor antes en el colegio, pero que se desarrolló más en la vida universitaria. ¿Qué año entró usted a la universidad? Uf, no me acuerdo exacto el año. eh, 1970 y Vale. 75 sería una cosa así. Ya. Eh, Plena dictadura y usted decidió ser dirigente estudiantil. Sí, cuando no habían centros de Exactamente. alumnos, creamos el Centro de Alumnos de Medicina y la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo lo pasaron ahí? Y malito, malito. O sea, no era muy agradable en esos momentos defender ciertos valores, defender la democracia, los derechos humanos, era todo como mal visto. Pero ¿Y tuvo consecuencias para usted eso? sí, ¿En qué lo empezó a notar? bueno, más de una vez me tocó ser detenido, en fin. Procesado por Fiscalía Militar. Sí, ¿Se acuerda de algún momento difícil? Sí. Bueno, fueron años complejos, había que ser valiente. Y después lo vi desfilando en una parada militar como héroe, va cambiando la vida. Esos son otros momentos. sí, a ver, yo creo que, claro, me invitan a la parada militar y era un momento un poco diferente, Matilde, porque algo estaba, 2020. en 2020, algo estaba ocurriendo en Chile que incluso se cuestionaba que hubiera parada militar. ¿Ah? Y había un cuestionamiento muy profundo incluso a los símbolos, Al Tedeum al paramilitar. Tedeum, hasta la bandera, el himno, en fin. A ver, Y se hace un reconocimiento a los héroes de la pandemia. a los héroes de la pandemia, pero a la vez esto era en un contexto que era también la parada militar, donde también el personal uniformado jugó un papel importante en la lucha durante la pandemia. Entonces, para mí, por mi historia personal, estar ahí tenía una cierta significancia, ¿no? Doble significado. Claro.
Y tomé la decisión de asistir y me parecía que era lo correcto, había que estar ahí. Y no me arrepiento. Hay amigos que me quitaron el saludo, pero bueno, es lo que había que hacer. O sea, yo siento que Chile es uno solo, ¿no es cierto? No hay un Chile A y un Chile B. Hay momentos en que hay que unir el alma de Chile. Pero ya estábamos hablando de la época universitaria en que yo le preguntaba si había tenido costos. Tuvo costos también en el desarrollo profesional porque se le fueron cerrando puertas, ¿no? Sí, sí, no, se me cerraron puertas, no pude postular al comienzo a la especialización, tuve que hacer un camino más largo, pero ¿Dónde terminó? terminé en Río Negro, cerca de Osorno, como médico rural. Yo había sido premiado como el premio académico, egresado en mi promoción por parte de los profesores de mi universidad, en fin, y termino como médico rural, en fin. Pero un honor, Matilde, un honor. Sí, pero me refiero a las consecuencias que tienen los actos. O sea, que hubo un, digamos, no pudo, por esas mismas razones, seguir el desarrollo que usted hubiera querido. Terminó ganando menos que los mismos colegas suyos porque usted estaba en una categoría distinta. Sí, sí, habían planes de empleo que eran como planes de empleo mínimo. Entonces, había un plan para profesional, como el PEN y el POG para profesionales, y me contrataron por eso. Ya, ¿y cómo sale de ahí? Con harto esfuerzo. Bueno, además en esa época usted ya se había casado y tenía mellizo. Sí, mellizo, el Nico y el Seba, y era más complejo porque había que tener una familia y responder por ello. Pero bueno, trabajando, esforzándose y dedicándose harto se puede salir adelante. Costó, pero salí. Y después, con el tiempo, ¿no es cierto?, nuevamente se abrieron las posibilidades de concursar, de postular a beca, en fin, y postulé, gané beca y empecé a construir con más retardo que otros colegas, pero aquí estamos. Y muy bien. Pero también esa vocación del servicio público también quedó como ahí a medio camino precisamente por esas mismas razones políticas de juventud. ¿Por qué no pudo seguir trabajando en el servicio público? Bueno, desarrollé toda una carrera en el Hospital del Salvador y llega un momento en que uno vive una serie de hechos que parecieran corresponder a una persecución. Es difícil demostrar cuando hay persecución, pero era la autoridad que me explicaba, me decía, le vamos a hacer un sumario. ¿Por qué? No, para ver si encontramos algo. No sabía que se podían hacer sumarios para ver si se encuentra algo. Y efectivamente me hacían un sumario a ver si se encuentra algo. No encontraban nada después de estar 6 meses sometido a todo este proceso. Terminaba sobreseído y descansaba. Decía, por fin, a la semana siguiente me abrían otro sumario para ver si encontraban algo. Ya, o sea, era el hostigamiento y... Claro, y junto con eso encontraba el auto con los vidrios rotos, con los neumáticos rajados con cuchillos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que llega un momento que digo, ya, renuncio, dejo el hospital y presenté mi renuncia y me fui. Pero usted siempre ha sido un defensor de la salud pública. Sí. Y la salud pública, bueno, durante la pandemia nos dimos cuenta que la salud pública y privada podían convivir alegremente y eficientemente. Sí.
Sin embargo, hay este estigma, y no solamente estigma, sino que hay problemas reales de listas de espera, incluso de patologías GES como el cáncer, que tienen que tener atención inmediata y eso no se logra en el servicio público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es posible seguir defendiendo la salud pública con estas condiciones cuando siempre cada gobierno que llega dice vamos a terminar con las listas de espera y nadie logra terminar con las listas de espera? A ver, sí es posible defender la salud pública. Y la razón es muy sencilla. ¿Dónde está el 80% de la población en la salud pública? Por lo tanto, ¿dónde está la mayor concentración de casos, de casuística, y donde está la mayor experiencia de la salud pública, no en la privada? Y muchos de los mejores médicos del sector privado se formaron en la salud pública. Dicho eso, la salud pública no está bien. Más que salud, está enferma y necesita mejorar su eficiencia, mejorar sus recursos también, pero los planes de corto plazo no logran los resultados. Y decir vamos a terminar la lista de espera es una promesa un tanto vacía, por no decir mentirosa, porque el sistema de regulación de la demanda del sistema público es en base a listas de espera. En el sector privado en base a precio, en el sector público en base a espera. Lo que pasa es que puede haber espera, sí, en algunas enfermedades, pero esperas que no impliquen aumentar la carga de mortalidad o de morbilidad de las personas. Y eso es una vergüenza que como país, que tenemos grandes avances en grandes terrenos, no seamos capaces de dar una salud mejor. Yo creo que podemos más. Y además una salud digna, donde la persona que va a atenderse al sistema público sea atendido de la mejor manera. Ya, pero ¿cuál es el problema entonces? Yo creo que son varios los problemas. Es complejo, es un sistema muy complejo y donde hay que hacer una serie de intervenciones y donde no ha habido la voluntad. El tema de salud, salvo la reforma que hace el presidente Lagos cuando coloca garantías explícitas para... Con el auge. Claro, para garantizar la prioridad en la atención de ciertas patologías, priorizó ciertas patologías y fue un avance en eso, pero no hace una reforma de la estructura general de la salud pública, que es lo que queda pendiente, y que implicaría enfoques que van desde lo preventivo. Esta disociación entre la atención primaria y la atención terciaria, por ejemplo, puede ser perjudicial. Si no prevenimos las enfermedades profundamente, tenemos una carga de enfermedad ya tardía. Ahí hay algo que se puede hacer de bajo costo. Hay experiencias internacionales con buenos resultados. La gestión puede mejorar. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en salud pública, hay mucho talento, hay mucha población que necesita la salud pública, pero ojo, Matilde, tampoco hay que renegar de la salud privada. La pandemia demostró que necesitábamos los dos sistemas. Chile no está en condiciones de decir eliminamos la salud privada porque la salud pública está bastante sobresaturada. Entonces, cualquier cambio que se haga debe ser hecho con pericia, con excelencia, sin improvisaciones. Ha migrado tanta gente a FONASA. Así es. Y se está sacando este seguro que va a operar como los seguros privados para un sector que que transita a FONASA, pero que se sigue atendiendo en el sistema privado. ¿Esa es una fórmula? Es una fórmula que efectivamente puede ayudar y además se requiere, ¿no es cierto?, hacer ciertas reinvenciones de proceso en la forma, por ejemplo, en que se pagan las prestaciones. Hay una serie de detalles, o sea, desde cómo incorporar las tecnologías, cómo
los hospitales, públicos o privados, deciden qué tecnología incorporamos. La forma en que se toman esas decisiones hay que profesionalizarlo. La forma en que se paga la atención de salud tiene que estar relacionado con la enfermedad, la gravedad de ella, ¿no es cierto?, y la eficiencia en el manejo. Hay una serie de cambios que hay que hacer. ¿Le gustaría ser ministro, por ejemplo? Es que depende. Si hubiera un compromiso serio por mejorar la salud en Chile, y la salud pública desde luego, que atiende al grueso de la población, pero de mil amores, sería un honor. Pero si es para mantener lo mismo que tenemos, es que eso no, la verdad es que no entusiasma a nadie. Para colgar un título en la pared, que ocupé un cargo, para mantener lo mismo, no, Chile no es lo que necesita, Chile necesita cambio, pero pareciera que nuestras autoridades están mirando hacia otros lados y los grandes desafíos en salud, en educación, parecieran no Pero, por estar a la ejemplo, orden del día. En este gobierno, el presidente Boric se atiende en el sistema público. Sí. Uno pensaría que, y fue la promesa también, de fortalecer el sistema público. Y no se ha podido tampoco. Creo que las soluciones son más complejas que lo que uno pensaría a primera vista. Hay posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, en el Sótero del Río incrementaron la cantidad de trasplantes que hacen de una manera maravillosa, la cantidad de cirugía, la capacidad de manejar listas de espera de una manera maravillosa. Hay hospitales que han creado sistemas de humanización y que se han preocupado de mejorar la experiencia del usuario, que los pacientes se sientan bien atendidos. ¿Cómo ve la llegada de médicos extranjeros? Ojo, los médicos extranjeros tienen que pasar por un proceso de acreditación, eso se está logrando para que haya una cierta calidad. Pero recordar también que muchas veces nuestra población valora mucho a médicos extranjeros. ¿Por qué? Porque tienen un trato humano, lo atienden bien. Ojo que eso, a los que somos médicos y médicos chilenos, debería llamarnos al menos la atención. Quizás en este camino de la excelencia académica, a veces, no todo el mundo, pero a veces se olvida el contacto humano, que no es todo, no basta ser amable y acogedor, hay que ser buen médico, pero por Dios que es un recordatorio de eso. Tienen que estar acreditados, tienen que tener competencias, tienen que seguir formándose, chilenos y extranjeros, pero ojo, no estigmaticemos. Doctor, usted se le ve que es apasionado por lo que hace. O sea, sí. ¿Cómo se ven 10 años más? Bueno, todavía no lo sé, estoy con 1000 proyectos, estamos tratando de difundir, educar, estamos tratando de formar especialistas, creo que hay un déficit de especialistas en cuidados intensivos tremendo. Mi sueño es que todos los chilenos que lleguen a una UCI sean atendidos por especialistas en medicina intensiva y que los costosos, caros recursos que se gastan en la UCI sean bien gastados por gente que sabe. Un desperdicio hoy en día que es una locura dentro de los problemas que tiene la salud pública. El 20% del presupuesto se derrocha por mal manejo. Ya, pero le pregunto a usted, yo, Sebastián Ugarte Ubiergo, sí. Primo de Fernando. Primo de Fernando, ya. Mi querido primo. ¿Y son cercanos? En la vida de hoy uno no se ve tanto, pero nos vimos hace 2 días. Qué bien. Ya, su papá cantaba, este primo cantante famoso. ¿Usted canta algo? Pésimo, pésimo, pero yo escribo, escribo poesía. Ya. Y ha sido una vida que también las familias y digamos, las satisfacciones personales de repente son dejadas de lado. Pero
usted se enamoró entre fines de los 50 años, comienzo de los 60. ¿Qué es enamorarse en esta época de la vida? Yo creo que es muy bonito. Es muy bonito poder encontrar su pareja, alguien que te complementa, con quien puedes sentir que está en el lugar que tienes que estar. ¿Usted tenía 2 matrimonios o Sí. tuvo su primera señora con 2 hijos, después tuvo otro hijo que es como Sí. 10 años menor que los mayores? Me imagino que celibato no había, pero después de mucho tiempo encontró a Antonieta. Sí, sí. La verdad es que es muy Y llama la bonito. atención de la forma en que cada uno se refiere al otro. Sí. Bueno, es muy bonito. Yo creo que en muchas parejas pasa. Yo tengo gran admiración por Antonieta. No solo la quiero mucho, sino que la admiro, la respeto. Ella es profesora. Me encanta su vocación, su dedicación a los niños, le gusta. Eso requiere paciencia, etcétera. Paciencia que me ha beneficiado a mí también. Si puede lidiar con niños de 10 años, puede lidiar conmigo. Y la verdad es que es una gran mujer, tiene vocación y es divertido. Ella profesora y yo médico, 2 profesiones De servicio. de servicio. Bueno, y una relación ya con hijos grandes, me imagino que ya se piensa más en ustedes. ¿Cómo lo Claro. pasan bien? Porque me imagino que no siempre están pensando en los pacientes, ¿o sí? No, pero lo pasamos bien con cualquier cosa sencilla, qué sé yo, cocinando, saliendo juntos. Los dos también nos gusta leer, comentar algo o escuchar algo de música. Somos bastante ñoños y tranquilos, pero, pero disfrutamos de la vida, Además ¿no? por un amor pandémico, porque Sí. si no hubiera sido la pandemia no se hubieran decidido a vivir juntos rápido. Sí, sí, era como precipitado porque no íbamos a tener que encerrar todo y nosotros estábamos recién comenzando y en medio de eso Antonieta toma la decisión y me dice, ¿qué piensas tú si yo me vengo a vivir acá? Yo le digo, pero encantado. Pero ojo, ojo, eso tiene, no sé si la gente lo entenderá, pero era un momento en que en algunos lugares no querían al personal de salud cerca, porque O sea, esa fue una prueba de amor importante. fue una prueba de amor importante. No es solo querer vivir juntos, sino querer vivir juntos con Con el alguien, ícono del bicho. claro, que pasaba todo el día encerrado con los bichos y que en una de esas llegaba con el bicho y podía contagiarme y podía significar un riesgo importante. O sea, a mí me tocó ver en Canadá lo que pasó con los médicos con el SARS y cómo murieron médicos, y no solo murieron médicos, murieron las familias de los médicos. Y me tocó rendirle homenaje a esos doctores. Yo no sabía si acá en Chile con este nuevo coronavirus iba a ser como fue el SARS en Canadá, Bueno, o iba a ser diferente. también murieron colegas suyos. Sí, así es. Por lo tanto, ya, prueba de amor. Y resultó, porque Y resultó, sí, ahí estamos bien y yo creo que es muy bonito poder construir pareja y con cariño, con respeto, es muy bonito, es muy importante en la vida de las personas. ya llegó a puerto. Yo creo que sí, sí. ¿Sí? Campanas de boda, ¿no? Puede ser, puede ser. Y con sus hijos, ¿tiene deudas pendientes? Sí, sin duda. El dedicarme a mi profesión, que por diferentes razones me costó mucho poder avanzar, en fin, requirió una dedicación tan grande que pagué un precio en la vida familiar
Y claro, y eso pasa a la cuenta con los hijos. Entonces, sin duda ahí tengo eh, deudas que aún me afectan. Ya, pero tiene relación con los tres. Sí, efectivamente. Doctor, y viendo esta alma de Chile de la que usted le ha tocado ser médico, ¿en qué momento ve que estamos? Porque uno a nivel mundial y a nivel nacional pensaría que aprendemos, pero usted lo dijo, hay alumnos que resultamos a veces mejores que otros, le cuesta más aprender, y en temas de radicalización estamos viendo discursos bien preocupantes. ¿Cómo ve la vuelta que estamos dando como país y como sociedad? Me preocupa, yo veo que estamos muy polarizados y creo que hace falta mayor grandeza, mayor generosidad, capacidad de tender puentes, capacidad de construir futuro en común. Somos un país pequeñísimo entre grandes desafíos internacionales. Si no estamos unidos como país, tenemos pocas posibilidades de... Pero hoy día parece que gana el que es más vociferante. Pareciera, y en la medida que hago declaraciones más estentorias, voy a tener más like, pero el aplausómetro era un instrumento que usaba don Francisco en su programa y quizás no es el mejor instrumento para definir las mejores políticas públicas para la construcción de la República. Estamos en plena época electoral. ¿Se le han acercado ya partidos ofreciéndole candidatura? Sí, sí, pero ya más desanimado porque yo he sido bastante renuente a tomar un rol político. Hay muy buenos candidatos, hay gente muy competente que lo pueden hacer estupendamente y creo que también se requieren médicos, que no solo se requieren dirigentes políticos. Y en un país tan polarizado, mi forma de ser no es tanto hacia la polarización, sino más bien hacia la construcción de acuerdos, de buscar cómo aunar voluntades. Creo que no sería la persona más popular en estos momentos. Pero eso es lo que se necesita. La gente también dice que privilegia a los que buscan acuerdos más que finalmente los que se quedan en sus posiciones. ¿Eso no lo tienta de alguna manera? Creo que todavía estamos como muy a buscar soluciones radicales, muy polares, y creo que tenemos que vivir un proceso de maduración como país en que nos reencontremos un poco y nos queramos un poco más. El enemigo no es tan enemigo, el que piensa diferente no es tu enemigo. O sea, si, por ejemplo, para decir algo, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Hay una poeta, que es una poeta nicaragüense y que curiosamente es chilena. Ella era sandinista y amigos sandinistas le quitaron la nacionalidad, ahora es apátrida, y Chile la acogió y ahora vive en España. Gioconda Belli. Y Gioconda Belli, en uno de sus poemas, Guijarro, ella habla, si fuera afgana, lucharía contra las burkas, si fuera israelí o judía, lucharía por un Estado palestino, si fuera palestina, lucharía contra la destrucción, pero estoy anclada con mi patente de corso a mi pequeño país. ¿Qué es lo interesante de ese poema Guijarro de Gioconda Belli? Ella se pone en la piel de un judío, de un palestino, de un ser humano.
Y creo que como chilenos tenemos que reconocer al otro como un legítimo otro y que en su postura hay parte de la verdad que necesitamos para construir el futuro. Mientras sigamos creyendo que somos poseedores de la verdad y que el otro no es legítimo en su planteamiento, estamos en un problema. Yo creo que hemos tenido un retroceso en tolerancia, en construcción de acuerdos. Desde luego, habían temas pendientes, algo provocó el estallido, no fue solo un mal humor momentáneo, habían cosas pendientes sin duda, pero creo que estamos procesando mal las diferencias y que se requiere mayor estatura en el debate, líderes más constructivos, no esta competencia a ver quién es más extremo que el otro. Bien. Doctor Sebastián Ugarte Ubiergo, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa todo el equipo de CNN. Gracias por la apertura y gracias también a todos los que nos vieron en esta edición de CNN Íntimo. Les reiteramos los agradecimientos y los dejamos invitados para que nos vuelvan a acompañar en 7 días más.